Mírate como Dios te mira. Segunda parte, ¿quién te dijo quién eres? Capítulo 5. La influencia de la familia. ¿De dónde proviene tu autorretrato interno? En realidad no comenzó de ningún modo como un retrato. La percepción inicial de tu identidad tiene otros orígenes. Desde tu nacimiento, pasando por la niñez y la juventud, otras personas, por su trato y su conversación, han dejado su huella en determinados elementos de tu identidad. Si te querían y te mimaban como un príncipe o una princesa, es posible que hayas crecido creyendo que eras un rey o una reina. Si te criticaban todo el tiempo por tu incapacidad, puedes creer que eres una babosa que destruye todo a su paso. Con inocencia infantil has aceptado el retrato que te transmitieron. Pero, ¿es un buen retrato? No del todo. Además, para muchos de nosotros no tiene nada que ver con la realidad. Eres una persona imperfecta, creada por personas imperfectas. Tu retrato interno será correcto según la intensidad con que la luz de Dios haya iluminado tu entorno y moldeado tu vida por intermedio de las personas a tu alrededor. Si las influencias de tus primeros retratos afirmaban que Dios te había creado a su imagen y que su Hijo había muerto por ti, tuviste la bendición de crecer con un buen retrato. Por el contrario, si mientras crecías no había suficiente luz divina alumbrando tu verdadera identidad, estas circunstancias pueden haber desvirtuado tu sentido de identidad, como le sucedió a Kendall, Katrina y Joanna, los casos narrados en el capítulo 4. Cuando entras en la juventud o te conviertes en un adulto maduro, es que puedes saber si has heredado un retrato que representa fielmente cómo Dios te mira. Solo entonces, cuando contemplas con claridad el cuadro heredado y comprendes cómo se hizo, puedes llevar a cabo la transformación de esa percepción. Hay 4 factores que configuraron la concepción de nuestra identidad durante la niñez. La familia, incluyendo a los padres, los padrastros, los hermanos y hermanas mayores, los abuelos y otros parientes cercanos. 2. Otros adultos y amistades que tenían un papel importante en nuestra vida, como nuestros entrenadores, amigos íntimos y compañeros de estudios. 3. La cultura en la que nos criamos. 4. La educación y experiencias religiosas de la niñez y la juventud. Si las influencias de tus primeros retratos afirmaban que Dios te creó a su imagen y que su Hijo murió por ti, tuviste la bendición de crecer con un buen retrato. Para poder evaluar el impacto de cada uno de esos factores en tus primeras percepciones de identidad, debes preguntarte, ¿cuánta luz emitían esos factores mientras mi sentido de identidad estaba en formación? En este capítulo consideraremos el primer factor, la familia, y los restantes factores se considerarán en los siguientes capítulos. Tus padres, de lo ideal o lo real. ¿Cuál es el plan ideal de Dios para desarrollar un sentido sano de identidad en la niñez? Las cosas no suceden por casualidad. El plan de Dios óptimo comienza con una familia cristiana, con un hombre y una mujer plenamente consagrados a amar a Dios y amarse mutuamente como marido y mujer. Esta pareja se convierte entonces en el principal canal de luz divina para iluminar la verdadera identidad de sus hijos. En los primeros años del desarrollo infantil, los niños observan el ejemplo piadoso de sus padres que les brindan cuidado y afecto y asimilan la instrucción bíblica. Por consiguiente, los niños se perciben de cómo Dios los mira. En ese entorno, a los niños les resulta natural confiar en Cristo personalmente y comenzar a vivir su identidad como hijos de Dios. Este escenario es, sin duda, el ideal. Mis circunstancias familiares distaban mucho de este ideal, quizá las tuyas también. Puedes haberte criado al lado de uno solo de tus padres en una familia mixta con un padrastro o madrastra. Quizá te criaron tus abuelos, tus hermanos mayores u otros parientes o tutores. Los adultos que te criaron quizá no eran cristianos, pueden haber sido hasta crueles y haberte maltratado. Incluso si eran creyentes, pueden no haber comprendido bien aún o aún haberse despreocupado del papel que desempeñaban en la formación de tu sentido de identidad. Como no elegiste ni a tus padres ni a tus tutores, no puedes ser responsable de cómo tu familia influenció tu sentido de identidad. Lo que sí debes comprender es que la diferencia que haya entre la manera de criarte y el plan ideal de Dios habrá afectado la interpretación actual de tu identidad. ¿Cómo forman los padres tu autorretrato? Hayan sido quienes hayan sido tus figuras paternales, el concepto que tenían de ti, su impresión en tu tiernamente infantil,
te miraba reflejado a la luz de las acciones y las actitudes que solían tener contigo. No hay ningún otro factor que haya incidido más en tu sentido de identidad primario que la atmósfera de tus relaciones familiares. Para transformar tu percepción de cómo te mira Dios, es vital que entiendas esta atmósfera. Las influencias más importantes en la formación de la identidad de los niños parecen ser la ayuda y las actitudes firmes y cotidianas de los padres. Estas pequeñas experiencias repetidas un sinfín de veces y ahora quizás olvidadas pintaron tu primer retrato interior. Conozco una joven pareja que a poco tiempo de mudarse a una nueva casa estaban muy ocupados arreglando el jardín. Tenían unas 20 azaleas, así como otros arbustos diseminadas en su jardín. La mujer comenzó a plantarlas. Su pequeña hija de 3 años hacía rato que se entretenía sola en el jardín mientras su madre preparaba la tierra, acababa los hoyos y plantaba los arbustos. La pequeña de 3 años le rogaba con insistencia a su madre que jugara con ella. «Tengo que terminar de plantar los arbustos», le contestaba su madre con impaciencia. «Podemos jugar más tarde». Una mañana la pequeña niña se aburría observando cómo su madre ponía toda su energía en el cuidado de las delicadas azaleas. Su madre ya le había advertido que no la molestara pidiéndole jugar, pero la pequeña niña, sintiéndose abandonada, no pudo evitar pronunciar una pregunta inocente. «Mamá, ¿me amas tanto como amas a tus flores?». La preocupación de su madre por el jardín transmitía un mensaje a la pequeña: «Mi mamá quiere más a sus flores que a mí». Quizá la madre inconscientemente le daba prioridad también a otras actividades cotidianas en vez de prestarle a su hija la atención que ella reclamaba. Esta mujer negaría con vehemencia que preferiría el cuidado de sus hermosas azaleas, cantar en el coro o mirar su programa favorito de televisión, más que a su hija, pero siempre que involuntariamente anteponía otra actividad a las necesidades de su pequeña, el valor que asignaba a su hija quedaba grabado en la tierna mente infantil. Los niños dependen de estas influencias para formarse una idea clara de quiénes son. Se miran principalmente a través de los ojos de sus padres y tutores. Si los padres les dicen que son malos, haraganes o tontos, los niños aceptarían esta evaluación y vivirían en conformidad con dicha interpretación. Larry ha estado luchando contra una depresión profunda y falta de autoestima desde que tiene memoria. Tiene 26 años y todavía no ha decidido qué hacer con su vida. Se siente frustrado, inseguro y timorato. De niño, su padre vivía diciéndole que era un estúpido. Todavía hoy su padre le dice que no puede hacer nada bien. Larry ha estado representando el papel de un hijo incapaz e incompetente durante 26 años. Precisa transformar su percepción para que concuerde con la visión de su Padre Celestial. Los niños amados y valorados por sus padres vivirán esa identidad de adultos. Desde sus primeros años, el padre de Cheryl, Don, le enseñó varias tareas apropiadas a su edad, desde cómo atarse los zapatos hasta cómo utilizar la computadora y las herramientas eléctricas del garaje. Don infundió mucha confianza a su hija. «Vamos, querida, tú puedes hacerlo. Mira, así es como se hace. Inténtalo otra vez». No la presionaba para que rindiera más ni tampoco se concentraba en sus fracasos. Cuando Cheryl se graduó de la escuela bíblica, eligió el versículo de Filipenses 4:13 para colocar junto a su foto en el anuario: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Don le había enseñado que era capaz y competente en muchos ámbitos. Cheryl no tenía dificultad en considerarse una hija competente de Dios. Como resultado, ahora trabaja en el ministerio en un barrio difícil de la ciudad, donde su determinación y confianza están dando fruto para el reino de Dios. La luz en la vida de tus padres. Las Escrituras identifican 3 ingredientes vitales en la crianza de los hijos: ser ejemplo, enseñar y relacionarse. Si estos ingredientes bíblicos están presentes en las vidas de tus padres, la luz de Dios brillaba en tu hogar y tuviste la oportunidad de mirar tu verdadera identidad. En la medida en que estos ingredientes faltaban o eran escasos, la perspectiva de tu identidad se desfiguraba. 1. Ser ejemplo. Los padres son el modelo de la vida para sus hijos, sean conscientes de su papel o no. La única pregunta que corresponde formular es si son un buen o un mal ejemplo. Jesús dijo: «Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo». Mateo 5:16. Los niños observan e imitan las palabras, conductas y actitudes de sus padres. Aprenden a pensar como sus padres, a sentir como sus padres y a elegir lo que sus padres eligen
y actuar igual que sus padres. ¿Qué modelo te brindaron tus figuras paternales? ¿Fue positivo o negativo? 2. Enseñar. Dios instruyó a su pueblo, incúlcales estas palabras que hoy te mando continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dios encomendó a los padres la tarea de enseñar a sus hijos los principios bíblicos y las reglas para la vida. La educación en el hogar debe ir más allá de enseñar a los niños cómo atarse los zapatos y terminar las tareas del hogar. Debemos enseñarles la importancia de Dios, la fe, la salvación y la obediencia. La enseñanza bíblica no se limita a la instrucción verbal, requiere también disciplina oportuna y adecuada. ¿Qué aprendiste de tus padres acerca de Dios, la fe cristiana y la relación con Jesucristo? ¿Qué te enseñaron sobre la manera de vivir según las instrucciones de las Escrituras? 3. Relacionarse. Los padres deben amar a sus hijos y relacionarse con ellos de igual a igual, con cariño y ternura. El mandamiento de Cristo, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros, Juan 13:34, debe comenzar por casa. Los niños necesitan ser amados y tratados como personas. El salmista dijo, los hijos son una herencia del Señor, Salmo 127:3. ¿Qué haces con un regalo? Lo aprecias. Los otros ingredientes, ser ejemplo y enseñar, pierden su eficacia si no conjugan con una relación cálida, afectuosa e íntima entre padre e hijos. ¿Cómo se relacionaron tus padres contigo? ¿Te trataban como una obligación, una carga o un pasatiempo en sus vidas? ¿Tenían contigo una relación de amor y te apreciaban y estimaban? Tus padres, un canal de luz. Los niños que recibieron la luz de Dios a través del cuidado y el ejemplo piadoso de sus padres tienen mayor ventaja para crecer viéndose como Dios los mira. La luz canalizada por padres cristianos amorosos tienen las siguientes características. 1. Los padres que tienen una relación íntima con Jesucristo están ayudando a sus hijos a comprender que Dios los ama y los valora. Es la expresión práctica del ingrediente del ejemplo. Los padres reflejan la luz de Cristo cuando hablan con respeto y honran a Cristo en su conversación cotidiana. Cuando Cristo no es una mera religión, sino que tiene una relación personal con Él. Cuando viven de acuerdo con las enseñanzas y la vida de Jesús. ¿Qué opinan de Jesucristo las personas que te crearon? ¿Honraban su nombre o lo tomaban en vano para insultar? ¿La conducta de tus padres era prueba evidente del amor incondicional de Cristo? ¿O sus palabras y acciones eran la antítesis del afecto y la preocupación por los demás? ¿Te leían y contaban historias de Jesús en tu hogar? ¿Hablaban tus padres de su comunión diaria con Cristo? ¿Escuchaste alguna vez a tu padre o madre orar conversando con Dios como si estuviera presente en la misma habitación? ¿Alguna vez les oíste decir, ¿no es maravilloso que Jesús nos ame y nos perdone? Gracias a Dios por el hijo que tengo, o Jesús, sin que nos estaba protegiendo cuando ese automóvil cruzó el semáforo con la luz roja, nos podían haber podido atropellar. ¿Estas cosas las escuchaste de tus padres? 2. Cuando la Biblia es el centro de la vida familiar, los padres ayudan a sus hijos a comprender que Dios los ama y los valora. Es el ingrediente de la enseñanza de los padres en la práctica. La Biblia es la palabra escrita de Dios que nos enseña lo que somos en Él. Cuando la Biblia forma parte de la vida familiar, los niños asimilan una imagen más clara de su verdadera identidad. Los padres que se limitan a sentarse todos los días con sus hijos, abrir la Biblia y predicarles, no son buenos maestros. La Biblia se convierte en el fundamento de una enseñanza provechosa cuando nos referimos a ella, hablamos sobre ella, la leemos y la citamos en las situaciones de la vida cotidiana. Los momentos de devoción en familia son actividades estructuradas y los planes de memorización de la Biblia tienen cierto valor, pero el estudio formal solo será fructífero si en el correr de la semana también hablamos sobre la Biblia y la citamos en otras circunstancias informales. La manera como los padres se relacionan personalmente con las escrituras dice mucho más sobre la importancia de las escrituras que las palabras. Tom y Jackie tienen 2 varones. Cuando estaban creciendo, Tom se levantaba temprano todas las mañanas para sentarse a la mesa y leer un capítulo de la Biblia antes de que el resto de la familia se despertara. A veces alguno de los hijos lo veía sentado en el comedor, inclinado sobre la Biblia. Tom nunca hizo mucho aspaviento, sus devociones no eran una escenografía para que sus hijos lo encontraran allí.
Cuando Kip, su hijo mayor, ingresó en el instituto, se levantaba de madrugada para practicar en el equipo de natación. Una mañana, cuando Tom llegó al comedor para leer, se encontró a Kip sentado en su silla y leyendo la Biblia. Tom no tuvo ningún inconveniente en buscarse otro lugar para su momento de devoción mientras Kip estuviera en el equipo de natación. Los muchachos ya están casados, si bien pocos se acuerdan de los momentos de devoción familiar en su hogar. Son hombres que sí practicaban la palabra porque fueron testigos de lo que la Biblia representaba para su padre. ¿Cuánto brillaban las escrituras en tu vida mientras estabas creciendo? Si había una Biblia en tu hogar, ¿era algo más que un recuerdo familiar o un adorno en la mesita del salón? ¿Alguna vez viste a uno de tus padres o ambos leyendo la Biblia? ¿Te leían la Biblia o contaban historias bíblicas? ¿Te dabas cuenta de que tus padres consideraban que la Biblia era verdad y vivían según sus principios? ¿Recuerdas alguna ocasión en que hayan comentado de paso versículos o temas bíblicos en el diario vivir? 3. Cuando la comunión cristiana está en el centro de sus vidas, los padres ayudan a sus hijos a descubrir que Dios los ama y los valora. Esta es otra expresión del ingrediente de las relaciones de los padres. El amor y el cuidado de sus padres se multiplica cuando los niños se integran a un círculo de creyentes que se preocupan unos por otros y se alimentan recíprocamente. Viendo cómo sus padres se interesan por los demás y cómo otras personas se preocupan por ellos, los niños aprenden que Dios ama y valora a todos. El mensaje de vida de los padres se enriquece, se amplifica y se expande cuando los niños se vinculan en una confraternidad bíblica con los maestros de escuela dominical, los líderes de jóvenes y otros creyentes adultos. ¿Cuánta luz te transmitieron las actividades de la iglesia cuando eras niño? ¿Tus padres eran miembros activos de una iglesia que creía en la Biblia y donde Cristo era el centro? ¿Qué papel desempeñaban las actividades de la iglesia en la vida familiar? ¿Te animaban tus padres a participar en la escuela dominical, la escuela bíblica, vacaciones, los grupos de jóvenes y otras actividades donde podías estar junto con otros de tu misma edad? Esperanza para los hogares imperfectos. Antes de casarme pasaba muchas horas en casa de Paula. Tenía unos padres cristianos maravillosos. Ella nunca había oído a sus padres discutir ni siquiera levantarse la voz. Yo pensaba, Señor, ¿por qué no pude tener unos padres como los de Paula que se aman? Mi hogar no fue un hogar cristiano. La Biblia y la iglesia no formaron parte de mi educación. Tampoco recuerdo que mi padre me abrazara alguna vez o que abrazara a mi madre. Aunque nuestra familia tuvo sus momentos buenos, nuestra vida estaba plagada de pruebas, tribulaciones y penas. La mayoría de los conflictos en nuestro hogar se debían al alcoholismo de mi padre. Como resultado, me crié con una pobre percepción de cuánto me amaba y valoraba a Dios. Pasaba mucho tiempo en casa de Paula porque la envidiaba, pero entonces me di cuenta de que Dios había elegido a mis padres del mismo modo que había elegido a los padres de Paula. Comencé a entender que usó hasta las características no deseables de mi padre para conformar mi vida. Si crees que estás en desventaja porque tu familia no te brindó mucha luz, no te desalientes. Dios usa todas las circunstancias de nuestras vidas, las buenas y las malas, como preparación para lo que hará en nosotros y por medio de nosotros. Todo lo que nos sucede es una oportunidad para que Dios nos consuele y nos capacite para consolar a otros. 2 Corintios 1, del 3 al 4. Dios usó Romanos 8:28 para ayudarme a tener una mejor imagen de mi familia. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ahora estoy de veras agradecido por haber tenido un padre alcohólico, porque Dios en su fidelidad usó esas circunstancias para formarme y capacitarme para ayudar a otros. Quizá estés comenzando a comprender algunas de las limitaciones de tus padres con gran claridad. Si es así, primero debes aprender a decir gracias, Señor, por mis padres. No sé por qué tuve que pasar por esas experiencias cuando niño, pero estoy convencido de que todo será para bien.